¿Saben? Ser agradable con las personas te puede dar muchas cosas. No hablo de bellezas, supuestamente bellezas, que buscan dar superioridad moral, como el hecho de ser querido, apreciado o poder tener compañía. Hablo desde algo un poco más egoísta, si me lo permiten. El ser agradable con las personas te puede abrir demasiadas puertas. Puedes lograr enamorar incluso al presidente de alguna nación o un militar tan enormemente conocido. No soy alguien que disfrute de amoríos con hombres, pero es bastante curioso lo que una mente masculina puede influir en los hombres, y sobre todo, con la dosis y maneras adecuadas, en las mujeres. Siempre se ha dicho que somos iguales, que somos diferentes. Realmente eso es algo que puede variar. Por un lado, las mujeres y los hombres tienen el mismo valor, tanto como seres humanos como objetos. Por otra parte, sirven para cosas diferentes. Las mujeres son más empáticas, los hombres son resilientes. Las mujeres son perceptivas con los olores, los malestares y si algo falta. Los hombres son perceptivos con su ambiente, lo que hace falta en un espacio definido y si algo tiene la posibilidad de ser. En definitiva, pese a sus diferencias, ambos sirven para motivos idénticos. Quizás sea esa forma tan particular la que me ha hecho hacer muchas amigas. Una de ellas, repostera, pudo fácilmente hacer un pastelillo para mi supuesta sobrina, que en realidad era una amiga que también es buena en un oficio, el de costurera. Pudo reparar mi pantalón y varias de mis camisas por ese pastel. En definitiva, perder amistades me quitaría herramientas, aunque, quizá debería cambiar un poco esa forma de pensar, o quizá pueda terminar con personas como mi amiga Brenda. Según lo que me dijeron antes de que la conociera, por parte de un amigo carpintero, fue que ella era una talentosa pintora. No era muy reconocida, ni siquiera podría decir que ella vivía realmente de ello. Era más una especie de pasatiempo, como los varios que las personas pueden tener. Ya saben, botánica, jardinería, cultivar frutas y verduras, coleccionismo de cualquier cosa, música, baile, ejercicio o catar bebidas, realmente era muy poco original en su forma de disfrutar de su tiempo libre. Ella tenía un aspecto extraño que, por más que no quisiera, llamaba mi atención. Su cabello era castaño, algo pálido, aunque no canoso. Tenía el cabello amarrado con una coleta en la cual había cabellos sobresalientes. Su cabeza parecía ser un manojo de paja por lo desordenado que estaba. Sus ojos tenían ojeras moradas, eran de tono verdoso, pálido y decaídos. Su tez era grisácea, aunque de tono tostado, parecía ser una muerta viviente. Siempre portaba gafas circulares y no parecía molestarse con que le dijera culo de botella cuando la viera, pues le daba gracia que remarcara el detalle de sus gafas. Ella era genuinamente especial por ello. Otras chicas se ponían furiosas si no detectabas cosas que se hubiesen hecho, no recordabas el cumpleaños de la amiga de la doctora, de la tía, de la madre, de la hermana, de la sobrina, de su madre. Que nacía en un día tan distante de alguno de tu círculo cercano. Ella, inclusive de forma casi anormal, disfrutaba de insultos y tratos rudos, como si fuera un hombre. Remarcó esto sin ser sexista, pues era muy anormal, aunque no me causaba molestia, sino todo lo contrario. Ella siempre vestía con un suéter largo y extenso que llegaba al inicio de su muslo, inclusive más abajo, por la mitad del mismo, de un tono amarillento, también vestía con pantalones holgados y tenía botas cafés, que parecían ser de lechero, o de algún trabajador. Nunca dormía bien y siempre bostezaba cuando nos veíamos. Ella siempre me contaba de sus ideas extrañas de cuadros que quería hacer. No tenía nadie con quien realmente hablar, y parecía que, entre todos los desgraciados, yo fui quien no tuvo más opción que escucharla. Ella suele narrarme sus ideas, pero con una historia detrás, la mayor parte del tiempo. Uno de sus primeros cuadros era una montaña con árboles azules, teniendo, además, un cielo purpúreo, más parecido al de un cielo contaminado. Yo, ingenuo, siendo más alguien convenenciero, le pregunté de qué trataba, o si siquiera tenía una historia detrás. Ella relató que su cuadro era de un bosque que había sido detenido en el tiempo, y que nosotros veíamos solamente el momento en que, durante una subida a una montaña, el tiempo se detenía, sacando la fotografía. Una fotografía que posiblemente jamás saldría de ahí.
Sus historias eran fantasiosas, aunque muchas de ellas, me decía, provenían de sus varias noches de desvelo. Llegó al punto de alucinar con su padre muerto, y siendo en ese momento donde, de manera casi permanente, comenzó a consumir medicamentos para evitar conflictos consigo misma, y también con su entorno general. Su jefe quiere despedirla, y parece tener complicaciones con el alquiler, aunque no sé qué ocurre que los caseros, o el que cobra el alquiler, siempre es nuevo cuando yo voy de visita. Esto último me llamó bastante la atención. No es de extrañar que los dueños, o dueño de ese lugar, tenga encargados que hagan lo mismo que hace él para aliviarle un poco el tiempo, es decir, no es algo difícil ser alguien perezoso. Sin embargo, curiosamente, no se ha vuelto a presentar la oportunidad de ver de nueva cuenta a alguien que pudiera ser similar, familiar o directamente el mismo casero. Pareciera como si todos fueran una persona lejana a la otra, y las anteriores no volvieran. Quizá eso solo era paranoia mía y no ocurría nada. Realmente no parecía que hubiese algo extraño. Además son cosas simples que no pasan porque sí. Esperaría tener una respuesta más sencilla a eso, no obstante, pese a lo que se puede imaginar, las cosas pudieron tomar una vuelta completa de grados al momento en que entré a su departamento por última vez. Creo que fue un jueves por la mañana, yo me había ido de la habitación de mi vivienda y había tomado camino hacia su departamento. No era un lugar muy agradable, ni siquiera sabía si era un lugar para vivir, pues la gente era sumamente silenciosa, aunque era entendible pues era un lugar de muchos vecinos y poca tolerancia. Esta última fue impuesta por el primer casero, que quizá jamás volverá a pisar esta tierra. Pareciese como si supiera qué ocurrió, y tristemente, luego de enterarme de lo que pasó, me apena decir que conozco esa información. Me causa algo de extrañeza describir un poco sobre el lugar donde vivía Brenda, que era algo sencillo, aunque desgastado por el pasar del tiempo. No había mucha luz y la tenue iluminación era ya cosa o elección de sí misma. Lo que me causa rareza al detallar lo que había en su casa era la enorme cantidad de cuadros vacíos. Esto era simple. En una esquina de su vivienda, se encontraban, ya enmarcados, cuadros que no tenían nada adentro, viéndose completamente oscuros. La oscuridad misma que podía tener la tenue habitación. Ella me decía, constantemente, cuando hablábamos de la iluminación, que no le gustaría tener que encender mucho las lámparas o siquiera utilizar más elementos como velas para iluminar más. Decía además que no quería que ninguna luz tocara sus cuadros. Nunca me pregunté mucho por ello, pues no estaba genuinamente interesando en ello, solo siendo una forma de empatizar con ella. No obstante, el tener curiosidad es algo que inclusive puede matar al más avispado. Mi amiga había salido de su departamento cuando me dejó a solas en su casa. Yo seguía mirando con curiosidad los cuadros enmarcados, con margen de bronce con detalles en rosas y espirales, asemejándose a un marco de casa antigua, que no tenía nada pintado, solo una penetrante e indescriptible oscuridad. Por curiosidad gamberra me acerqué a ellos, sintiéndome como un niño pequeño que hace una travesura, acercándome con mi mechero en la mano, para ver si al menos podía hacer algo con aquella luz. Estando a unos pasos cerca, encendí el mechero y lo acerqué lentamente al cuadro oscuro. Al hacerlo, no solamente pareció que la luz no era reflejada. Era como si ninguna luz pudiera penetrar esa oscuridad. Si alguna vez has puesto linternas en una habitación de paredes negras, o en la noche, notarás que esta refleja la oscuridad, aunque sea un poco, con un aura tenue que es la alerta de la linterna o vela. Sin embargo, y como fue sorpresa mía, aquí no había ningún tipo de reflejo. Esto me causó curiosidad, aunque también bastante confusión. Entonces, como si no lo esperara, tratando de alejarme para no ser atrapado por mi amiga, noté algo aterrador, asombrosamente no era algo mortal, o eso quería creer. No podía moverme. Me había hincado para ver el recuadro y su oscuridad, iluminándolo con mi mechero. Ahora me encontraba completamente contraído del cuerpo. Entonces, como si fuera alguna especie de revelación de fotografías, el recuadro oscuro que iluminé estaba mostrando una imagen. Era una especie de sala, muy elegante, con una pared rojiza que parecía tener cuero. Cuadros de antiguas personas con los rostros encubiertos de color amarillo, junto a una mesa que tenía estética antigua, eran lo que caracterizaba esta sala, además de los sillones negros, los cuales eran parecidos a unos que había visto en un cuadro anterior de mi amiga Brenda. Otra cosa que noté fue ver a una silueta de color blanco, parecido a un ser humano, que se movía lentamente por toda la pintura. Caminaba y se tocaba las manos, como si éstas le dolieran.
La misma silueta no parecía tener ningún tipo de contacto conmigo o cualquier cosa que se encontrara en la pintura que se había generado. Rápidamente, cuando la silueta volteó al frente de la pintura, pareciendo que me observaba, sentí una profunda incomodidad. Era una silueta carente de humanidad tratando de verme, o quizás sí me veía pero me estudiaba, como si fuera una mascota. De la nada, la silueta comenzó a saludarme, con su mano afilada, asemejándose a un brazo. Esta misma silueta, al notar que no me podía mover, me miró con más detenimiento, con sus ojos inexistentes en su cabeza desconectada del resto de su cuerpo. Me siguió mirando durante unos instantes, hasta que, de una de las paredes invisibles del cuarto pintado, alguien pareció tocar la puerta. El sonido de madera siendo golpeado era muy ruidoso, casi como si se tratara de un martilleo en un escritorio. Al ser abierta, sonando las bisagras de una deteriorada y nada aceitada puerta, dos siluetas igualmente pálidas entraron a la habitación, en la cual, la silueta inicial, caracterizada por su cabeza desprendida de su cuerpo, saludaba con cierto temor a estas siluetas. Era un espectáculo anormal, aunque las cosas comenzarían a tornarse más retorcidas. Una de las siluetas, la primera que había entrado, le había dado un puñetazo en el estómago a la silueta de cabeza desprendida. Al recibir el golpe, la silueta se puso de rodillas, sin poder moverse y parecía toser, aunque fuera en silencio. Justo en el momento que aquellas siluetas golpearon a esa silueta en particular, sentí un dolor intenso, inflamado, como si fuera un palpitar, en mi abdomen, en la parte de los intestinos. Era muy fuerte, sin embargo, ni con todo el dolor y el sentimiento de agonía que este producía, pude moverme en lo absoluto. El dolor seguía ahí, aunque bajando un poco. De repente, como si la vida me estuviera gastando una broma, la silueta fue vuelta a golpear, pero ahora en su boca, tras estar hincado. Este golpe hizo que sintiera de nueva cuenta un dolor agudo, sin embargo, también sentí que algo estaba dentro de mi boca, meneándose poco a poco, como si fueran granos separados y secos. La sensación, en cualquier otro instante, pudo ser significación de que yo escupiera, pero en ese momento no podía ni siquiera hacer esa acción. Al instante en que la silueta fue golpeada, el cuadro tomó de nueva cuenta, desvaneciendo lentamente todo, su tono característico de oscuridad impenetrable. Ahí, mientras veía con temor y asombro todo lo que ocurría, pude recuperar la sensibilidad de mi cuerpo, pudiendo moverme y sacando de mi boca lo que fuese que se hubiera presentado. Con sangre, saqué los dientes que me había arrancado ese golpe de mis encías. Sin embargo, eso no fue el fin de todo. Mientras, atónito, veía con preocupación mis dientes, el recuadro volvió de nueva cuenta a ser algo extraño. Desprendiendo su oscuridad del mismo, en forma de tentáculos, me arrastró hacia el interior del recuadro. Al momento de entrar, me sentía como un niño que cruzaba un túnel hecho de sábanas y de cobijas. Todo era tan estrecho que sentí que perdía el aliento y también que me quedaría atrapado. Al final, lo único que me hizo saber que no sería así fue una apertura luminosa, por la cual, similar al túnel de sábanas, pude pasar moviendo una cortina con mis manos. Era una cortina delgada, de tela traslúcida. Al pasar vi de frente una pared de cojín, con esos detalles en romboides disminuidos en área, parecidos a una estrella de 4 lados, con un botón dorado en medio. El tono del rojo era parecido al de una gabardina de cuero, pálido, más cercano al púrpura o al fiusa, aunque podría decirse que era carmesí. No brillaba aunque estaba hecho de una especie de felpa, o tal vez era terciopelo. La textura era como el de un durazno, suave, esponjosa pero dura, con ciertos pelos pequeños que daban una sensación placentera. Al tocarlos me sentí como en una tienda de muebles para el hogar. El suelo era una extensa alfombra, delgada y con detalles hechos a mano. Era de colores varios, aunque los que más se repetían era el negro y el morado. Estos daban una forma de romboides que se extendían, junto a enredaderas hechas de color blanco. El techo era igualmente de terciopelo, sin embargo, en el centro del mismo, había un candelabro algo peculiar, pues no tenía los brazos elevados curvos donde lámparas o focos pequeños reposaban, sino que tenía la misma forma poligonal del romboide extenso, con 4 caras arriba y abajo, formando 2 triángulos unidos por su base, enrejados, con detalles igualmente de enredaderas, parecido a raíces, de flores. Todo era tan elegante que me causaba una impresión extraña. Lejos de ello, no había nada más, ni muebles, ni detalles, ni estanterías, ni siquiera otro pasadizo al cual regresarme. Al mirar en mi espalda, noté que había entrado por un recuadro oscuro, como los varios que había notado con anterioridad cuando fui, de manera entrometida, a descubrir por qué razón no podían ser iluminados.
Ese recuadro no estaba solo, pues había varios junto a él, caóticamente ordenados y sin una sucesión con sentido. A estas alturas, pese a lo que podría pensarse, ya había sentido que nada de esto era normal, en lo más mínimo. Apenas tocando esa enorme habitación de cojín, por fin sentí que estaba en algo realmente problemático. Sin embargo, todo comenzó a verse más oscuro cuando, de los cuadros alrededor del cuadro por el cual yo había entrado, emergieron manos cadavéricas. Primero los dedos penetraron en la oscuridad, delgados y friolentos, con los huesos pegados a la carne. Su piel era pálida, inclusive tomando un tono azulado. Estos fueron emergiendo lentamente hasta concretar manos, de ellas, continuaron brazos, los cuales, de igual manera, estaban con la carne pegada a sus huesos. Un hedor peculiar emergió de frente mío, que veía las pinturas. Este hedor solo era comparable a agua estancada con amoníaco. Era una pestilencia nunca antes olida por mí. Las manos se detuvieron cuando el brazo había pasado por completo. No produjeron sonido alguno, no hicieron movimientos abruptos, solo se quedaron estáticas, mirando de lejos, sin tener ojos. Estos brazos y sus manos con formas imposibles de sus dedos, pareciendo estar fracturados, me hacía sentir algo incómodo, aunque no era algo para alarmarse tampoco. A mi izquierda, no había más que una pared hecha de cojines, como el resto de la habitación. No obstante, en el instante que este pensamiento surgió en mí, la pared había comenzado a soltar un líquido extraño, mientras algo la estaba perforando. Un tajo de un cuchillo, pues eso parecía ser, abrió de manera vertical en un lado, sacando un misterioso líquido de color amarillento. Luego de ello, otro tajo paralelo con una distancia de 1 metro volvió a hacer sangrar a la pared, la cual sacaba tonos amarillentos y blanquecinos de sangre, que en realidad, tenía la consistencia de pintura. Otro tajo se hizo abajo, y otro arriba, igualmente causando sangrado, pero mostrando la forma de un cuadrado. Al instante que este cuadrado estaba hecho, sangrante, la pared se desprendió, dejando un enorme hueco oscuro, tan profundo como la oscuridad de los cuadros. Lentamente esta oscuridad fue desvanecida por una llamarada, la cual parecía querer quemarme, querer incinerarme. Era aterrador siquiera mirar de cerca lo que estaba en aquella oscuridad, iluminando, con una llama que podría consumirme a mí y a todo lo que había en aquella habitación. El calor era inmenso con la presencia de aquella llama, que solo me veía de lejos y era capaz de consumirme por completo. Mis piernas se sentían débiles, mi cabeza dolía, pero sobre todo, tenía la ilusión de que mi cuerpo lentamente se estaba desvaneciendo. Mis ropas se estaban derritiendo, como si fuera una veladora de cera. Mi piel estaba perdiendo su color y mi cabello se desprendía de mi cuerpo, todo a la velocidad en la que la cera se derrama en una veladora. Mi cuerpo se estaba sintiendo tan ligero, pero a la vez yo me sentía tan enfermo, como alguien recién salido de un quirófano. No podía siquiera moverme, ni tampoco podía hacer mucho por mi estabilidad. Miraba con detenimiento a la llama mientras mi cuerpo se volvía a su lado, igual que las manos de los recuadros oscuros, que ahora eran solamente un hueso prominente, con cera azulada en el suelo. Un horror despreciable se apoderó de mí, al momento que noté que si eso le ocurrieron a esas manos, también me ocurriría a mí. Ahora, aquí, frente a la llamarada, pensando en qué demonios fue en lo que me metí, me doy cuenta que debo de cambiar mi forma de pensar las cosas, al menos para que en el momento de partir no sea considerado un profano o un imbécil en su totalidad. ¿Oh, qué puedo hacer ahora? Mi cabeza da vueltas, vueltas y vueltas. Me siento agotado. Me replanteo qué ha sido todo lo que me ha traído aquí hasta entonces. Sin embargo, ¿ha valido la pena todo lo que he hecho? He despertado de un largo sueño. No sé en qué clase de lugar me encuentro. Solo veo una habitación apagada con la pintura descarapelada. Noté que estaba en un sillón y que frente a mí había una pila de recuadros con pintura oscura cubriéndolos completamente. A mi lado había una pequeña mesa de centro, decorativa, en la cual hay una taza con té. Una voz femenina se acerca mientras yo me levanto. No recuerdo nada de nada, al menos, nada antes de entrar a este cuarto, o este departamento. No sé qué sea realmente no que me encuentro aquí. Esa voz me pregunta si me encuentro bien. Era una bella chica de aspecto desordenado. Quizá ella me conoce un poco, aunque no sé qué sea lo que quiera intentar. Tiene su ropa holgada y me mira con calma. Nunca la había visto en mi vida.
Parece ser que quizá ella me conoce mejor de lo que yo puedo hacerlo. Me dice que solo necesito un poco de té. Además de ello, también me cuenta un poco sobre cómo llegué ahí. Me dijo que llegué borracho y sin ninguna identificación. Me da miedo pensar en dónde dejaría tales cosas. Ella me dice que quizá busquemos registros para que yo pueda recordar algo. Calmado, tomo el té, que era de manzanilla, y me pongo tranquilo. Ella también parece sentirse así, y aún más cuando me muestra uno de sus cuadros. Al parecer es pintora. ¿Te gusta? Con sinceridad, le digo que me encanta. Es extraño, pero tiene originalidad. Era una silueta blanquecina mirando a la ventana, que tenía a alguien con un encendedor. El cuarto era de cojines, al parecer, y roja. Nos quedamos hablando hasta altas horas de la noche. Creo que tal vez, cuando recuerde venga a visitarla. Se llama Brenda. Es un amor de persona. Espero mucho que hayas disfrutado el video. Como siempre, si quieres apoyarme para más historias como esta y otras más, no olvides suscribirte, darme like, comentar y activar la campanita para estar al tanto. Si quieres más contenido, te dejo mis redes en la descripción. Soy HR Banta. Adiós.